Listo. Bueno, ¿qué dice acá? Apretar una del navegador, mejor comparte solamente una pestaña, una ventana. Ya. Bueno, eh, vamos a arrancar por este. Bueno, se escucha, ¿se ve y se escucha bien? Sí, sí. Joya. Ahí Sí, perfecto. Te escuché. se escucha perfecto. Bien, ahí se ve lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a hacer algún que otro problema de las dos guías que tocarían hoy. Eh, Ahora entonces vamos a hacer un problema de dilatación, que es uno de los primeros problemas de la guía 1 de TERM. Fíjense, este en especial es el problema 2 de la guía 1 de TERM. Bueno, el problema entonces dice que se colocan dos tramos prefabricados de hormigón, nos da la densidad del hormigón, 2300 kilogramos sobre metro cúbico, en un puente de 250 metros de longitud, de manera que no queda espacio para una posible expansión. Si se produce un aumento de temperatura de 20 grados centígrados, ¿cuánto mide la altura I a la que se levantan ambos tramos al deformarse? Bueno, está compartiendo pantalla. Bien, bueno, entonces este sería un problema de dilatación lineal. Para eso necesitamos el coeficiente de dilatación del hormigón, que no lo da. Yo lo busqué ahí en Wikipedia. El coeficiente de dilatación del hormigón, vamos a llamar alfa, alfa hormigón, sería igual a 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. ¿Qué era esto? Dame un cachito a ver las unidades. Eh, 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Ok. Entonces, eso sería el coeficiente de dilatación del hormigón. Bien. Entonces lo que tenemos acá es un tramo de 250 metros, bastante largo. Supongo que será tipo una fabricación para un puente, es como 2 cuadras y media. Y entonces después lo que pasa es que hay un aumento de 20 grados de temperatura, ¿no? Y debido a ese aumento, ustedes vieron recién que eh, ante una variación de temperatura los materiales se dilatan, ¿no? En este caso el hormigón se dilata según este coeficiente que corresponde al material. Y bueno, en este caso, como los extremos de la barrista esta están fijos y hay un aumento de temperatura, lo que pasa es que se quiebra, ¿no? Es normalmente lo que pasa cuando tenemos este tipo de estructuras. Por ejemplo, en las calles vieron que lo que sería el asfalto muchas veces se quiebra por la dilatación, ¿no? Por la compresión y expansión que hay del material ante una variación de temperatura. Bueno, en este caso pasa entonces con este pedazo del hormigón. Entonces lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto vale esa altura eh, luego de que haya habido una dilatación del material, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que podemos hacer? ¿Siguen estando ahí, no? Sí. Sí, estamos acá. Sí, sí, sí. A ver, no, pues a veces me ha pasado que se me desconecta y bueno, termino hablando al cohete. Igual queda todo grabado. Bueno, lo que tendríamos que hacer es eh, plan- plantar, plantear como un triangulito, ¿no? En vez de trabajar con todo este tramo, trabajar con todo este pedazo y en vez de trabajar con los 250 metros, trabajamos con la mitad, ¿no? Para armarnos lo que sería como un triángulo rectángulo. Que le vamos a poder calcular la altura ahí, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es
esta mitad, este pedazo de triángulo, este cateto adyacente, en vez de 250 metros va a medir 125 metros, ¿no? La mitad de la barra. Esta es la altura que tenemos que averiguar. Y bueno, ¿cuántos les parece que va a medir la hipotenusa? Que la tendremos que calcular también, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos calcular esta hipotenusa? Bueno, lo que podríamos hacer es mandarle los 125 metros que tenemos, ¿no? Porque si no hay dilatación y esto lo subimos sería siendo la misma barra, pero como sabemos que hay una dilatación, hay que sumarle esa dilatación. Esta dilatación sería para la barra de 125, ¿no? No para la de 250. Bien, y nosotros la dilatación ya la sabemos calcular, con lo que vieron recién en la teoría. Tenemos que la dilatación de un material, la dilatación lineal, ¿no? Sería L inicial por el coeficiente de dilatación por delta T, ¿no? Bueno, entonces, nada, acá simplemente reemplazamos datos. Nos va a quedar que el L inicial va a ser 125 por el alfa 10 por 10 a la menos 6. Y el delta T son 20 grados, ¿no? Bueno, acá le mandan las cuentas que corresponden. Todo esto les va a quedar en metros. Y bueno, si hacen las cuentas acá, les va a quedar 2,5 metros, simplemente, ¿no? Entonces, fíjense que es, o sea, es un porcentaje chico para el total, ¿no? Fíjense que es el 1% de 250 metros. O sea, el pedacito que se dilata esta mitad. O sea, si tenemos en cuenta las dos dilataciones, tendríamos el 2%, ¿no? De dilatación. Respecto a la barra, es poquito lo que se dilata porque es hormigón. Pero bueno, respecto a una altura, si nosotros nada, nos queremos desplazar a lo largo de la barra, 2,5 metros es un montón. Bueno, eso sería lo que sería la... No, perdón, 2,5 metros no da eso. 2,5 metros es el resultado final de ahí, más adelante. Me equivoqué de resultado. No sé si ustedes hicieron la cuenta acá. Esto da 0,025. Chequeen igual esa cuenta que me adelanté. 0,025 metros da eso. 2,5 metros era la altura, lo que da, que ahora la calculamos. Pero bueno, entonces eso sería 0,025 metros. Y ahora sí, para calcular la altura simplemente usamos un Pitágoras. Entonces vamos a tener que 125 al cuadrado más i al cuadrado es igual a... acá, perdón, vamos a poner esto bien. 125,025, ¿no? Metros. Ahí está. Entonces, cateto adyacente 125 al cuadrado más i al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es 125,025 al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, y acá simplemente despejamos i, ¿no? Y ahora sí, si despejan i, les va a quedar 2,5 metros. Ahí está, yo me adelanté en el resultado. Entonces, ese sería el resultado de la altura. Entonces, si tienen una estructura de hormigón de 125 metros, ¿no? Terminamos analizando la mitad de este pedazo. Ante un aumento de 20 grados, van a tener una dilatación de esa estructura de 0,025 metros, que es muy chiquita, es mucho menor al 1%. Pero bueno, si esa estructura tiene los extremos fijos, este pedazo se va a levantar 2,5 metros hacia arriba, ¿no? Por eso llama la atención el resultado. La dilatación es muy chiquita, pero lo que se levanta es mucho.
a pesar de haber una dilatación chiquita. Y no sé si queda alguna duda con esto. ¿No? ¿Todo bien? Quedó claro. Optimus. Bueno, entonces, bueno, vamos a pasar a hacer otro. Podríamos hacer otro más de dilatación, ¿no? Bueno, pasamos a hacer otra cosa que nada que ver, que ciclos, y bueno, si después vemos si hacemos otro ejercicio más, ya que avanzamos rápido recién con dilatación. Bueno, pasamos a la siguiente guía entonces, que tiene que ver con ciclos termodinámicos. Fíjense, el ejercicio este es el ejercicio 8 de la guía 2 de termodinámica. El ejercicio dice entonces: 2 moles de un gas ideal monoatómico tienen un volumen inicial BA igual a 4 litros. Eso que está ahí, que parece ser un 1, corresponde a litros, ¿no? Entonces tiene un volumen inicial de 4 litros y una presión inicial de 1 atmósfera. Todo acá en este punto, ¿no? Se obliga al gas a realizar cuasi estáticamente el siguiente proceso cíclico: ABCA. O sea, esto dibujado en un diagrama de presión-volumen. Primero se dice que se lo comprime isotérmicamente hasta alcanzar la mitad de su volumen original, ¿no? O sea, pasa de un volumen de 4 litros a uno de 2 litros. Después lo siguiente que se hace es que se lo calienta a presión constante hasta alcanzar un volumen de 4 litros. O sea, tenemos el estado B, acá en 2 litros y no sabemos cuántas atmósferas, y se lo calienta a presión constante. Bueno, después lo siguiente que pasa es que se le enfría a volumen constante hasta alcanzar la presión inicial de 1 atmósfera. O sea, bajamos la temperatura, eso en un diagrama PV quiere decir que nos vamos hacia abajo, ¿no? Hasta llegar al estado A y llegar a 1 atmósfera de presión. Entonces, nos dice, nos pregunta: hallar el trabajo realizado por la máquina térmica, ¿no? Todo este ciclo corresponde a un gas ideal que se encuentra dentro de una máquina térmica. Ahora vamos a hacer un dibujito para tener una idea. Entonces tenemos que calcular el trabajo que hace esa máquina térmica, ¿no? Para hacer este ciclo. B, hallar la energía transferida en forma de calor. O sea, tenemos que hallar trabajo en el A y calor en el B. Pues dice C, calcular la variación de energía interna en cada etapa del ciclo, enunciar el primer principio de la termodinámica, y D, calcular el rendimiento. Bueno, entonces, esto que tenemos acá es un ciclo termodinámico, ¿no? Si lo queremos hacer una especie de dibujo de lo que sería esta máquina, tendríamos algo así. Podríamos dibujar el gas dentro de un pistón, ¿no? Por ejemplo, es clásica aplicación en ingeniería. Entonces, por ejemplo, si tenemos un pistón ahí, normalmente al pistón se le agrega abajo una fuente de calor, ¿no? Por ejemplo ahí. Y acá normalmente, bueno, esto está conectado a una biela, ¿no? Que este está dibujado horrible. Sería una cosa así. Hacer un poco mejor esto. Bueno, acá es que después se puede copiar y pegar. Algo así. Más o menos. Bueno, esto es un sistema biela-manivela con un pistón, ¿no? Algo en ingeniería que muchos o muchas la van a ver seguramente más adelante, ¿no? En alguna de las materias estas tecnológicas. Entonces, acá tienen el pistón, la biela que permita que sube y baja este peso, la fuente de calor, y adentro tendríamos el gas ideal, ¿no?
un combustible, por ejemplo. Acá en este caso dice que es un gas. Entonces acá lo que pasa es que en cada etapa del ciclo esta llama se aumenta o disminuye el calor y bueno, esta vila lo que va a hacer es que toda esta parte del pistón, ¿no?, se mueva hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que vamos a estar es aumentando o disminuyendo el volumen y variando el calor. Y si aumenta o disminuye el volumen y el calor, va a aumentar o disminuir la temperatura, la presión, ¿no? La presión está en función de la temperatura y el volumen. Bueno, entonces este sería nuestro sistema bajo estudio, ¿no? El gas ideal que está dentro de este pistón. Y esto, bueno, conforma lo que sería una máquina térmica, un ejemplo de máquina térmica. Entonces, si queremos dibujar los tres estados, ¿no?, lo que podríamos hacer es esto mismo que tenemos acá, dibujarlo 3 veces, por ejemplo. Vamos a hacer así. Entonces, no. Esperen que hace siglo que no uso esto. Esto sería algo así. Ahí más o menos. Entonces tenemos los 3 estados, corresponden a 3 fotos diferentes, ¿no? Entonces partimos de un estado A. Entonces en el estado A tenemos lo que sería una atmósfera de presión, ¿no? PA es una atmósfera. Y el volumen es igual a 4 litros. ¿No? Y bueno, acá hay una temperatura A que habría que determinar con la ecuación de los gases, que tal vez se habrán dado en química, o no, si no cursaron química, y bueno, en esta clase la dimos de nuevo. Después, ¿qué pasa? Se disminuye el volumen a la mitad. Entonces lo que tenemos ahora es el pistón se baja esto hasta la mitad, ¿no? Entonces una cosa así. Entonces eso se bajó ahí a la mitad, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Disminuyó el volumen, aumentó la presión, ¿no? Entonces tenemos que la presión en B aumentó, habría que calcularla. El volumen disminuyó a la mitad. Y la temperatura, bueno, habría que calcularlo. Ahora todo eso lo calculamos. Entonces, eso pasaría para el B, ¿no? El estado B. Y luego en el estado C volvemos al volumen original, ¿no? Entonces tenemos una foto muy parecida a esta, pero ¿qué pasa? La temperatura aumentó. Entonces la llama es más grande aún. O sea, acá en el estado B tenemos más temperatura, así que tenemos lo que sería una mayor fuente de calor. Y en el estado C tenemos entonces el mismo volumen que A, pero bueno, una mayor temperatura todavía. Entonces, nada, tenemos más fuente de calor. Entonces las variables que tendríamos acá serían la presión en C va a ser igual a la presión en B, que hay que determinarla. El volumen en C va a ser igual a 4 litros, que es igual al volumen en A. Y la temperatura en C va a ser igual a, no sé, hay que determinarla, pero es la mayor de todas, ¿no? Pues estamos, mientras más a la derecha y más arriba estemos en nuestro diagrama PV, más temperatura vamos a tener. Bueno,
Entonces, eso sería una foto de los tres estados, ¿no? Esto que está así dibujado lo podríamos traducir en un pistoncito con un gas adentro, ¿no? Con un combustible. Bueno, entonces, lo primero que tendremos que hacer ahora es calcular estas temperaturas, ¿no? Para después poder calcular los trabajos y las energías, que la mayoría están en función de la temperatura. Bien, para eso lo que vamos a hacer es una tabla de estados. O sea, esa tabla es normalmente lo primero que se hace en estos problemas. Entonces vamos a dibujar la tabla esa. Lo que vamos a poner en la tabla es lo siguiente: estado en la primera columna y maldición. Esperen. Estado en la primera columna y después tenemos las variables de estado, presión, volumen y temperatura, ¿no? Una cosa así. Y después, bueno, tenemos los tres estados: A, o sea, las tres fotos que vimos ahí recién, ¿no? B y C. Yo antes con esto, en la virtualidad me manejaba como un pez en el agua. Ahora ya hace como un año y pico que no uso esto y se complica más. No, como 2 años que no uso estas cosas. Bueno, entonces lo siguiente que hay que hacer ahora es llenar esta tabla, ¿no? Una vez que llenamos esta tabla, tenemos que hacer otra tabla donde vamos a calcular el calor, el trabajo y la energía interna. Bien, entonces, fíjense, las presiones, tenemos la presión A, ¿no? Que es de una atmósfera. Le tenemos que poner las unidades que usamos. Entonces vamos a usar atmósfera, litros y Kelvin, ¿no? Para la temperatura. Bien, entonces tenemos que para la presión en A es de una atmósfera. El volumen en A es de 4 litros y la temperatura hay que determinarlo. Luego teníamos que en B el volumen es de 2 litros, la presión no la sabemos. Y después tenemos en C que tenemos 4 litros y de nuevo, bueno, la presión la misma que en B, ¿no? Habría que calcularlo. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a calcular las variables que nos faltan? ¿Qué cálculo tendremos que usar? Bueno, che, sigue conectado esto, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, sí, Eh, está todo bien. Perfecto. Bueno, lo que tendremos que hacer es usar la ecuación de estado, la de los gases, eh, que vieron esta clase, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para completar esta tabla. Entonces, primero vamos a calcular la temperatura en A. Entonces, para calcular la temperatura en A, usamos la ecuación de los gases, que sería, vamos a ponerla acá arriba de todo, directamente. P por B igual a N por R por T, ¿no? Bien, entonces, y de acá vamos a tener que despejar la temperatura en A. Entonces, le mandamos ya directamente. Temperatura en A va a ser igual a P en A por P en A sobre N por R, ¿no? Bueno, y acá le mandamos directamente los... No tengo las cuentas, así que le vamos a hacer ahora como siempre. Le mandamos acá directamente los números. Entonces fíjense, la presión en A va a ser 1 litro. El volumen en A, perdón, la presión en A es una atmósfera. El volumen en A es 4 litros. El número de moles, 2 moles. Vamos a ponérselo eso ahí. N es igual a 2. Y la constante de los gases vamos a usar 0,0082. El R, que es la constante de los gases, es 0,082 litro atmósfera
sobre mol Kelvin. Dependiendo qué unidades tienen, ustedes tienen que usar una constante de los gases u otra. Normalmente solemos trabajar en litro atmósferas mol Kelvin, entonces usamos este 0,082. Bueno, entonces ahora hacemos el cálculo de este. Tendremos que hacer ahí 2 dividido 0,082. Nos da 24,39. Bueno, nos da bajo. Qué raro, 0,082. Bueno, 24,39 Kelvin. Está bien que es la temperatura más baja. Bien. Entonces lo que hacemos es llenamos, ¿no? 24,39. Bien. Ahora nos vamos a la segunda fila, ¿no? Que es el estado B, que sería esto. Entonces volvemos a donde dice la consigna del problema, a ver qué pasa de A a B. Fíjense que dice que se lo comprime isotérmicamente. Este isotérmicamente quiere decir que la temperatura se mantiene constante. Así que la temperatura que hemos calculado en A va a ser la misma que en B. Entonces, se lo mandamos. Y fíjense que una vez que tenemos la temperatura y el volumen, al toque podemos calcular la presión, ¿no? Despejando de la ecuación de los gases. Entonces, si despejamos de la ecuación de los gases, bueno, nos va a quedar como temperatura en B por N por R sobre el volumen. Esperen que, ¿cómo saco esto? No. Así, ahí está. Por volumen. Volumen en B. Entonces, nada, hacemos la cuenta ahí. ¿Qué les parece? O sea, sin meter los números, ¿cuánto tendría que dar esto? ¿Qué les parece? Si el volumen disminuyó a la mitad, ¿a cuánto tendría que ir la temperatura? La presión. ¿Cómo? 2 y pico. Claro, el doble. Pues si esto lo bajamos en 2, esto tiene que aumentar, ¿no? Porque acá, o sea, acá hay una igualdad, ¿no? Para que se mantenga esa igualdad, o sea, lo vamos a ver. Vamos a ponerlo así. Acá sí tienen presión en B por volumen en B es igual a N por R por T. Fíjense, N por R siempre se mantiene constante. La temperatura en B, para este caso, va a ser la misma. O sea que todo esto es constante. Luego, si el volumen baja a la mitad, este baja a la mitad, ¿no? Para que se mantenga la igualdad, la presión va a tener que ir al doble. Entonces ahí al toque ya no es necesario hacer ninguna cuenta. Al doble iría en 2, ¿no? Y después fíjense, cuando pasamos de B a C, tenemos que se mantiene la presión. La presión ya la hemos calculado recién, así que le mandamos un 2. Y fíjense, nos queda misma presión, el volumen se va al doble, entonces ¿a cuánto se nos va a tener que ir la temperatura? Para que se mantenga la igualdad. En la constante está de los gases. Bueno, si el volumen se va al doble, la temperatura se tendría que ir al doble, ¿no? Lo pueden calcular si quieren. Pero, de nuevo, para que se mantenga la igualdad, 48,78. O sea, de nuevo lo mismo. Si ustedes tienen P por B igual a N por R por T, estos dos se mantienen constantes, este se mantiene constante.
este aumenta el doble, entonces obligatoriamente este va a tener que aumentar al doble, ¿no? Esto está bueno saberse estas relaciones para no hacer tantas cuentas, ¿no? Dicen, bueno, aumentó el volumen el doble, la temperatura va a aumentar el doble. Acá disminuyó a la mitad el volumen y la temperatura se mantuvo constante. Bueno, entonces aumenta el doble la presión, ¿no? Viendo la ocasión de los gases salen rápido estas así equivalencias. Bien, entonces ahí ya tenemos completa la tabla de estados, ¿no? Entonces ya tenemos esta tabla. Lo siguiente que tendremos que hacer es calcular el trabajo y el calor para cada proceso. Entonces para eso lo que vamos a hacer es otra tabla. Nada más que en vez de una tabla de estados, va a ser una tabla de procesos. Bueno, entonces vamos a ponerlo por acá. Lo que vamos a hacer entonces es la siguiente tabla. Vamos a poner una columna para proceso, y vamos a mandarle delta U, vamos a poner las unidades, el delta U entonces, el Q y el W. Y los procesos entonces van a ser AB, BC y CA. Ahí. Entonces vamos a llenar esto un poquito más. Acá tendríamos entonces lo que sería litro atmósfera para el calor, litro atmósfera para el trabajo, ¿no? El litro atmósfera es una unidad de energía que usamos mucho en ciclos. También podemos trabajar en joules o en calorías. Lo que pasa es que como es muy normal que trabajemos con litros y atmósferas, ¿no? Directamente trabajamos con esa unidad de energía. Bien. Y acá nos falta una cosa más, que sería el total, ¿no? Entonces, el total que también es importante calcular los totales. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular variación de energía interna, calor y trabajo para cada etapa del ciclo, ¿no? Bien, bueno, para eso tenemos que empezar a acordarnos un par de fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la variación de energía interna. La variación de energía interna siempre la calculamos de la misma forma. Siempre vamos a usar esta fórmula. Delta U es igual a N por CB por delta T, ¿no? Esa es la forma siempre que calculamos la variación de energía interna. Bien, entonces podemos calcular las tres variaciones de energía interna con la misma fórmula. O sea, si no sabemos esa fórmula, ya podemos llenar toda esta columna, ¿no? Bien, algo antes de hacer los cálculos está bueno reconocer a cada proceso. Fíjense que, por ejemplo, para el estado AB, no sé si recuerdan qué tipo de proceso es este. El estado no, la etapa AB, perdón, tenemos un proceso isotérmico. Entonces lo anotamos, porque mantiene la temperatura constante, ¿no? De B a C, ¿qué es esto? Tenemos isobárico, y de C a A isocórico, decimos. Fíjense que tenemos iso en los tres procesos porque alguna magnitud se mantiene constante, ¿no? En AB se mantiene constante la temperatura, en BC la presión y en CA el volumen, ¿no? Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer acá es usar la formulita esta que vimos recién, N por CB por delta T.
nada, para calcular de A a B, entonces mandamos las magnitudes que corresponden. El N era la cantidad de moles, en este caso sería 2. CB es el calor específico a volumen constante, ¿no?, del gas. Eso lo tenemos que aprender de memoria. Va a depender si el gas es monoatómico o diatómico. Por ejemplo, un gas diatómico es un gas, es el oxígeno, por ejemplo, ¿no? El oxígeno de la naturaleza eh, aparece de a dos átomos, ¿no? Es un gas que aparece así de a dos átomos. En cambio, por ejemplo, el argón es un gas ideal y es monoatómico, ¿no? Porque este normalmente tiene los 8, tiene 8 de valencia ocupada, ¿no? Entonces no se enlaza con otro. Entonces, en general, los gases de la última columna son monoatómicos, por ejemplo. Otros, como el oxígeno o el nitrógeno, son diatómicos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, dependiendo si es monoatómico o diatómico, vamos a necesitar un calor específico diferente. Entonces, tenemos que para los gases monoatómicos, esto, bueno, seguramente lo dieron en la teoría. Tenemos entonces que el CB es igual a 3 medios de R, de la constante de gases. Eso era el CB. Y el CP es igual a 5 medios de R. Eso para gases monoatómicos. En cambio, para gases diatómicos, tenemos CB igual a 5 medios de R y CP es igual a 7 medios de R. Esto se lo van a tener que acordar de memoria. Y después preguntamos igual a Guillermo si lo damos como dato en el parcial y si no, si se lo tienen que acordar. Pero bueno, nada, son los calores específicos dependiendo qué tipo de gas tienen, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un gas monoatómico, ¿no? Entonces, al ser un gas monoatómico, agarramos estos calores específicos. Bien, entonces, en la fórmula nos va a quedar N, que es 2 moles, por CB, que es 3 medios de R, o sea, 3 medios por 0,082. Por, y el delta T, bueno, es la diferencia esta, ¿no? Que sería 0. Entonces, fíjense. Primera conclusión. Cuando no hay variación de temperatura, la variación de energía interna es 0, ¿no? O sea, 0 litros atmósfera. Entonces, ahí tenemos un 0. Bien. Fíjense, es el único proceso a temperatura constante, entonces tenemos 0 para el delta U. Bien, después vamos a calcular los otros, ¿no? Los otros delta U. Después vemos las otras fórmulas. Después tenemos el delta U de B a C. Bueno, esta misma fórmula, pero con la variación de temperatura que corresponde, ¿no? Nos quedaría 2 por 3 medios por 0,082 por... Y bueno, esta variación de temperatura va a ser 48,78 menos 24,39, ¿no? Nos va a quedar 24,39, ¿no? Bueno, acá hacemos la cuenta. Si quieren hagan la cuenta. Tendría que quedar 24,39. 6 le da.
si redondean, 6. Voy a 5,99 casi periódico. Entonces 6 litros de atmósfera. Le mandan el 6 acá. Entonces, no. Entonces, bien. Y acá, para el último proceso, lo mismo. Maldición. Esperen, que se me vuelve loco el lápiz. Bien, entonces tenemos 0 para el primero, 6 para el segundo. Y para el último, bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Delta U se ve. Bueno, otra vez la fórmula. Y fíjense que acá también tenemos la misma variación de temperatura, ¿no? De 48,78 a 24,39, pero negativa. Entonces le mandamos el negativo. Entonces les va a quedar esto mismo, pero negativo. Bien. Vamos a borrar estas formulitas. Ya son muy molestas. Bueno. Ahí ponemos todo lo que corresponde. No, yo esto pues después lo pasamos a PDF y lo compartimos. Bien. Entonces fíjense, les quedó la variación de energía interna de A a B 0, pues la temperatura se mantiene constante. De B a C 6 litros de atmósfera y de C a A menos 6 litros de atmósfera. Entonces si hacen la suma les da 0 y está bien que les tiene que quedar 0. Porque es un ciclo. O sea, en un ciclo la variación de energía interna total tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque empieza y termina, el ciclo empieza y termina a la misma temperatura. Entonces, si el estado inicial tiene la misma temperatura que el estado final, la variación de energía interna es 0. Es una función de estado, ¿no? Depende de la temperatura inicial y la temperatura final. Bien. Entonces está bien que les dé 0. Si no les da 0 y tienen un ciclo, algo está mal, ¿no? Habría que revisar las cuentas. Bueno, eso para la variación de energía interna. Mira, otra cosa importante es que fíjense en el proceso AB tenemos entonces que no cambia la energía interna porque la temperatura se mantiene constante. El proceso BC tenemos que la variación de energía interna es positiva. Entonces acá lo que pasó es que se absorbe calor y en CA se entrega calor, ¿no? Porque tenemos energía interna negativa, la variación de energía interna. Bien, lo siguiente que podríamos hacer es calcular el trabajo. Porque la fórmula del trabajo es siempre la misma. O sea, la integral es siempre la misma. Después vamos a resolver la integral de una forma u otra, ¿no? Pero la integral, la definición de trabajo es siempre la misma. Entonces, calculamos el trabajo. El trabajo entonces siempre se calcula por definición de la siguiente forma. P diferencial de volumen, la integral de eso, ¿no? De volumen inicial al volumen final. Entonces, así como esta era la fórmula que se usaba siempre para variación de energía interna, esta sería la fórmula que se usa siempre para el trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de proceso tengamos, si es isocórico, isobárico o lo que sea, esta integral se va a resolver de una forma u otra, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tendremos que hacer es resolver para AB. A AB el proceso es isotérmico, ¿no? La temperatura se mantiene constante. La presión varía, fíjense que varía y no varía de forma lineal, varía de una forma complicada. Esperen que presión. Listo. Bueno, entonces tenemos que resolver esa integral. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, nos quedaría que el trabajo de A a B sería igual a la integral de eso, pero como la presión no la podemos sacar afuera porque no es constante, hay que expresarla en función del volumen, ¿no? Porque integramos
en función del volumen. Así que esta P la podemos despejar de la ecuación de los gases. Si acá recuerdan, esto era P por V es igual a N por R por T. La B esa la pasamos del otro lado. Y entonces nos queda eso, ¿no? Eso lo metemos acá, entonces nos va a quedar N por R por T sobre el volumen diferencial de volumen, ¿no? Desde volumen inicial a volumen final. Bueno, acá nada, esto simplemente ya lo saben resolver. NRT es constante, lo sacan afuera. Ahí está. Entonces, si eso lo sacan afuera, les queda N por R por T, integral de diferencial de B sobre B. Y bueno, ya saben que eso es la integral de eso es el logaritmo natural, ¿no? N por R por T. Ahí. Bien. Ok, entonces el trabajo les queda de esa forma. Y acá, bueno, para de A a B tendrían que reemplazar lo que corresponde. Entonces sería 2 moles por 0,082 por la temperatura que se mantiene constante, que era 24,39. Por logaritmo natural de volumen final sobre inicial. Esto sería 2 sobre 4, ¿no? 2 sobre 4, sí. Bueno, y acá si quieren hagan la cuenta. Fíjense cuánto les da eso. Por 0,82, logaritmo de 1. A mí me dio, chequen, a mí me dio menos 2,77. Fíjense si les da eso. Sí, sí. Josh. Bueno, menos 2,77 litros de atmósfera. Así que lo anotamos en la tabla. Ahí, ¿no? Bueno, entonces, ese es el trabajo de AVE. Está bien que les dé negativo porque es una compresión. Cuando tienen una compresión, para la convención de signos que nosotros utilizamos, signo negativo es una compresión en el trabajo, ¿no? Signo negativo del trabajo es una compresión y signo positivo es una expansión, ¿no? Cuando hablamos de trabajo. Entonces, cuando tenemos signo negativo, ahora igual lo vamos a anotar en un diagrama de flujo, pero signo negativo, entonces el medio hace trabajo sobre el sistema, y signo positivo, el sistema hace trabajo sobre el medio. Lo anotamos igual ahora después en el último inciso en un diagrama de flujos. Bueno, entonces eso para el trabajo en AB. El trabajo en BC, nada, hay que calcularlo. Entonces, si calculamos eso, fíjense, nos va a quedar trabajo de BC igual, de nuevo la integral P diferencial de B, ¿no? Ahí. Y esta es fácil de resolver porque acá la presión se mantiene constante, ¿no? Entonces la presión sale afuera. Entonces acá les queda P, simplemente acá les queda P delta B. Entonces, bueno, esto sería, la presión es 2 y la variación de volumen 2 también, ¿no? Entonces les queda 2 por 2, 4. Se lo mandan. Y fíjense que es 4 positivo. Hay una expansión, ¿no? Está bien que sea positivo. Y bueno, falta CA. Fíjense, CA tenemos que no hay variación de volumen. Entonces, si hacemos la cuentita de siempre,
Fíjense acá, volumen inicial es igual a volumen final. Entonces la integral simplemente da 0. Entonces cuando no hay variación de volumen, el trabajo es 0. De hecho, cuando uno completa esta tabla, normalmente lo que hace primero es poner los ceros, ¿no? Mete un 0 acá en la variación de energía interna porque la temperatura se mantiene constante. Mete acá un 0 en el trabajo porque el volumen se mantiene constante. O sea, volumen constante, el trabajo es 0. A temperatura constante, la variación de energía interna es 0. Bien. Y ahora lo que queda calcular son los calores, ¿no? Bueno, acá faltaría el trabajo total. Vamos a borrar acá. Simplemente sumamos ahí todas las filas. Nos da 1,23. Ahí está. Y positivo, está bien. Queda positivo. O sea, el sistema entrega trabajo. O sea, da trabajo, que es lo que queremos que pase a una máquina térmica. Si no, si daría negativo y bueno, la máquina está funcionando mal. Pues tiene que entregar trabajo a la máquina. O sea, nosotros a la máquina le damos calor. O sea, a la máquina nosotros le entregamos calor y gracias a eso la máquina nos da trabajo. Si esto saldría negativo, además de darle calor, le tendríamos que dar trabajo, entonces la máquina no serviría para nada. O sea, para una máquina térmica esto tiene que ser positivo. Para un refrigerador va a ser negativo, pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, entonces ahí tenemos todos los trabajos. Ahora lo que faltaría es calcular el calor. Bien, el calor para cada proceso van a tener una fórmula otra vez. Pero lo más fácil es, en estos casos, como ya calcularon todas las variaciones de energía interna y todos los trabajos, utilizar la primera ley de la termodinámica para calcular todos los calores, ¿no? O sea, la primera ley, que la vieron hoy, es la siguiente. Decía que la variación de energía interna en un proceso era igual al calor menos el trabajo, ¿no? Esta es la primera ley de la termodinámica. Bien, entonces ya al toque con esta fórmula podemos calcular todos los calores, ¿no? Entonces vamos a tener que para el proceso AB nos va a quedar delta U AB más W AB. Y fíjense que para el proceso AB teníamos que delta U vale 0, ¿no? Entonces simplemente Q nos va a quedar igual a W. Acá podríamos poner también arriba la primera ley. Está bueno arriba de la tablita ponerla también. Ahí, ¿no? Entonces fíjense, cuando delta U es igual a 0, Q es igual a W. Entonces acá Q nos queda negativo. Ahí, ¿no? Bien. Después, fíjense, acá tenemos que 6 es igual a algo menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué habría que poner acá? ¿Qué les parece? ¿Qué número? 10. 10, eso. Hay que poner 10. Entonces, 10 menos 4, 6, ¿no? ¿Y acá qué número tendríamos que poner? 6. Bien, 6 negativo, ¿no? Menos 6, menos 0, menos 6, ¿no? Menos 6, menos 0, menos 6. Bien, entonces ahí ya hemos calculado todos los calores simplemente utilizando la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y entonces ahora nos quedaría
calcular el calor total. Bueno, sumamos esos calores. 2,77 más 10 menos 6. Nos quedaría 1,23. Está bien que sea así. Fíjense, súper importante. Nos quedó al final del ciclo del total, nos quedó que la variación de energía interna es 0 y el calor es igual al trabajo. Esto tiene que dar así sí o sí. Si no da así, algo está mal. O sea, la variación de energía interna en un ciclo siempre tiene que ser 0 y el calor tiene que ser igual al trabajo siempre. Porque si esta variación de energía interna es igual a 0, para que se cumpla la primera ley de la termodinámica, estos dos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, siempre se cumple la primera ley de la termodinámica en todo proceso termodinámico de máquinas térmicas, ¿no? Entonces, que nos dé así la tabla está bien. Bien, entonces, ya con esta tabla podemos empezar a responder, ¿no?, las preguntas. Fíjense, lo primero que decía era hallar el trabajo realizado por la máquina térmica. El trabajo realizado sería 1,23. O sea, esto que está acá es el trabajo neto, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo directamente acá. RTA A. El trabajo realizado por la máquina es trabajo neto. O sea, a ese trabajo se le llama trabajo neto. Trabajo neto 1,23 litro atmósfera. Eso sería el trabajo realizado. Bueno, ahí estaría respondida la primera pregunta. Después dice, la energía transferida en forma de calor. Bueno, ahí de nuevo 1,23. Acá hay dos calores totales. O sea, nosotros siempre en realidad podemos sumar de diferente forma. Esta suma total para el trabajo es el trabajo neto, ¿no?, el trabajo que da la máquina. Este calor total que se sumó es el calor que se le dio, o sea, el calor absorbido neto por la máquina, ¿no? Netamente absorbió 1,23. Eso sería el calor neto. Sin embargo, fíjense que acá tenemos dos calores con signos negativos. Estos calores son los calores que se le entregó a la máquina para que la máquina funcione. O sea, la máquina absorbió 2,77 litros atmósfera y absorbió 6 litros atmósfera, ¿no? Y entregó 10. Eso es lo que... No, perdón, al revés. Absorbió 10 y entregó 2,77 y menos 6. Así que bueno, eso lo vamos a anotar. Entonces, vamos a ponerle. Ahí está. Entonces, la máquina absorbió de calor 10 litros atmósfera, ¿no? Porque tienen estos 10 litros de atmósfera, ¿no? Y la máquina entregó en calor
y acá, bueno, tendrían que hacer la suma negativa esta, ¿no? Menos 2,77 menos 6, que sería menos 8,77. Entonces, bueno, esos conceptos son importantes, ¿no? Entonces, absorbe 10 litros de atmósfera, entregó 8,77. Entonces, calor neto es igual a 10 más menos 8,77 igual a 1,23 litros de atmósfera, ¿no? Ahí está. Eso sería el calor neto. Pero bueno, hay que empezar a distinguir los diferentes tipos de calor, ¿no? El absorbido, el entregado, el neto, vocabulario que hay que saber identificar. Bien, eso entonces para la energía transferida en forma de calor. Lo que vamos a hacer ahora es un diagrama de flujo, así queda un poco más claro eso. Fíjense, si nosotros dibujamos a nuestro sistema ya hace un montón que estamos en este problema, ¿no? Ahora lo pasa bien porque para ver un poco de teoría también. Si dibujamos nuestro sistema termodinámico, que es la máquina térmica, es el gas en nuestro sistema bajo estudio, pero bueno, tenemos la máquina térmica que hace trabajar al gas. Lo podemos dibujar así, ¿no? Como un círculo. Y acá podemos hacer un diagrama de flujos, o sea, podemos hacer flechas que hagan que entre energía y salga energía. Entonces, podemos dibujar lo siguiente: le mandamos todo el calor que se le entrega a la máquina, lo vamos a llamar Q absorbido. El calor que sale lo vamos a llamar Q cedido. Y después, el trabajo que genera, ¿no? Vamos a llamarlo trabajo positivo, y acá el trabajo que recibe la máquina, trabajo negativo, ¿no? O sea, de hecho el Q absorbido va a ser calor positivo, el calor cedido va a ser calor negativo. El trabajo que entrega la máquina va a ser positivo y el trabajo que recibe la máquina va a ser negativo. O sea, y la máquina va a ser nuestro sistema. Y todo lo que esté fuera del sistema sería el medio, ¿no? Ponerla acá, medio. Bien, entonces el medio está fuera de la máquina. Entonces, ¿para qué sirve este diagrama de flujo? Bueno, para saber la convención de signos que utilizamos. Decimos que si el sistema absorbe calor del medio, el calor es positivo. Si el sistema entrega calor al medio, el calor es negativo. Si el medio hace trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. Si el sistema hace trabajo sobre el medio, el trabajo es positivo, ¿no? Esta es la convención de signo que utilizamos para calcular, o sea, para darle signo a todos los calores. Entonces, sabiendo esa convención, ustedes tienen que saber interpretar estos resultados, ¿no? Estos signos, cuando el signo es positivo, cómo se está haciendo el calor, si se absorbe, si se cede, cuando el trabajo es positivo o negativo, qué está pasando si el medio hace trabajo sobre el sistema o el sistema hace trabajo sobre el medio. O sea, este diagrama de flujos es muy importante. Está toda la convención de signos que nosotros utilizamos con la primera ley, ¿no? O
sea, la primera ley y este diagrama de flujo es le da significado a los signos que utilizamos. Bien, entonces con eso podemos responder bastante a las preguntas, ¿no? El trabajo realizado, ya está, la energía transferida en forma de calor. Ya hemos discriminado a cada calor, estamos bien. Después, el inciso C dice, la variación de energía interna en cada etapa del ciclo. Bueno, ya lo obtuvimos para B0, para BC6 y para CA-6. Enunciar el primer principio de la termodinámica indicando claramente qué representa cada término. Bueno, eso ya lo hemos usado, ¿no? Primer principio de la termodinámica. Variación de energía interna igual al calor menos el trabajo. Todo esto en un ciclo termodinámico o cualquier proceso termodinámico. Y esta es la convención de signos que utilizamos, que hemos descrito recién. Y bueno, eso ya está. Y después por último dice calcular el rendimiento del ciclo. Bueno, nos falta definir rendimiento entonces. ¿Qué sería el rendimiento? Bueno, el rendimiento es una forma de medir qué tan bien estamos entregando trabajo al medio, ¿no? Que es lo que queremos de una máquina térmica. Queremos que haga trabajo. Entonces, qué tan bien estamos haciendo ese trabajo se calcula como el rendimiento. Es por así decirlo algo, o sea, a mí me gustaría llamarlo eficiencia, lo que pasa que eficiencia es otro cálculo que hay que hacer, entonces se le llama rendimiento. Pero es nada, es cuánto trabajo nosotros le entregamos al medio en función del calor absorbido, ¿no? Es como un balance de recursos, como cuál sería nuestra ganancia a partir de nuestros recursos. Nuestro recurso es todo el calor que le estamos entregando a la máquina, ¿no? Bien, entonces el rendimiento lo podemos calcular como el trabajo entregado, que sería el trabajo neto, sobre el calor absorbido. O sea, ¿qué es lo que queremos, lo útil de una máquina? El trabajo que va a hacer. ¿Y cuáles son los recursos que le tenemos que entregar a la máquina para que ande? Bueno, todo el calor que se le entrega, ¿no? O sea, estos serían los recursos, el calor que se le entrega, y lo que queremos es el trabajo este. La utilidad es el trabajo este, ¿no? Bien, entonces para este caso vamos a tener que el trabajo neto es el que está acá a lo último, 1,23 litros a la atmósfera. Entonces le mandamos y el calor absorbido, bueno, va a ser la suma de los calores positivos. En este caso tengo un solo calor positivo, es 10, ¿no? Entonces lo mandamos. Todo eso por la convención de signos que hemos establecido, ¿no? Los calores positivos son los absorbidos. Entonces, bien, si acá hacemos la cuenta, entonces nos va a quedar 0,12 sin unidades, ¿no? Eso sería el rendimiento. Si lo queremos expresar en porcentaje, simplemente habría que multiplicarlo por 100% y nos quedaría 12,3%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que querría decir es que de cada 100 joules, por ejemplo, o 100 calorías que le entregamos a la máquina, obtenemos como trabajo obtenemos como trabajo 12,3 joules. O sea, así de buena es nuestra máquina. Se podría mejorar, y sí, se podría mejorar muchísimo más, pero es la máquina que tenemos, ¿no? Eso sería el rendimiento. Esto que está acá es un ejemplo. Bien, y ahí entonces terminaría
el ejercicio, ¿no? Porque calcular el rendimiento nos dio 12,3%. Bueno, se nos hizo un poco largo este ejercicio. Pasa que tengo que explicar mucho, pues esto sería la clase 2 recién, ¿no? Así que... bien, ¿alguna duda que haya quedado de este ejercicio? ¿Algo que quieran preguntar? No, al menos por mí quedó claro. ¿La clase grabada luego se va a subir? Sí, sí, yo a esto lo grabé, así que luego lo subiré a YouTube. Les comparto. Perfecto. Entonces no hay ninguna duda. Gracias. Joya. No, de nada. Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Y yo ahí en el Classroom les comparto esta clase. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos, nos profe. vemos. Chau, chau.